Confesiones de un bartender desconocido por Alexander Valencia, la realidad detrás de los bares y restaurantes A1, capítulo 3. Descubriendo la comida japonesa. No tuve ganas de buscar trabajo inmediatamente, quería darme unas semanas para descansar y desintoxicarme del karaoke y las amanecidas. Mi estómago ya no era el mismo, se había formado una gastritis crónica que me perseguiría por muchos años. Felizmente había ahorrado algo de dinero como para sobrevivir unos 3 meses. Aunque vivía en la casa de mis padres, tenía obligaciones y cuentas que pagar, como agua y luz, y a comparación de mis amigos contemporáneos, yo ya me valía por mí mismo en cuestión de alimentación y vestimenta. A pesar que me alejé del trabajo, mi relación con Miriam no se enfrió, al contrario, nos volvimos más cercanos. Yo iba a recogerla al trabajo, pero me quedaba a unas cuadras porque no quería ver caras desagradables en el karaoke. Tenía más tiempo libre para mí y para mis amigos, pero el dinero ahorrado se iba yendo de mis manos con la sola subsistencia. Así pasó un mes y por fin empecé a trabajar los fines de semana en una discoteca de mi mismo distrito. Empecé a ir a dicha discoteca los fines de semana y hacerlo de siempre, lo bueno era que me quedaban días libres para poder hacer mis cosas. Un día decidí ir a visitar a mi amigo Omar, él también había conseguido un trabajo de fin de semana en una discoteca. Recursearse era la palabra que usábamos, y eso es lo que hacíamos hasta que pudiéramos conseguir algo mejor. Omar se había enterado que al día siguiente de su despido, yo prácticamente también me había hecho votar. Recuerdo que su madre al escuchar eso dijo, amigos así no se encuentran en estos tiempos. Omar y yo solo nos reíamos. Así es Screech, decía él refiriéndose a mí. Él me había puesto ese apodo en referencia al personaje Screech de la serie de los años 90 ese salvado por la campana. Omar siempre estaba con una sonrisa en el rostro y todo lo que yo hacía, lo tomaba más como una travesura que como un acto rebeldía. Al mes siguiente, me llamaron de un restaurante de comida japonesa, un sushi bar ubicado en el centro comercial El Polo. Un amigo importante de la familia y asiduo comensal de sushi, había hablado con el dueño, quien era amigo suyo. Me había dicho que acababan de inaugurar un segundo local en El Polo. El antiguo local se encontraba en San Isidro, y necesitaban un barman para el turno de la noche, puesto que el restaurante abría a mediodía, y ya tenían un barman que trabajaba hasta las 7 p.m., ahora necesitaban uno que cubriera el turno de 6 p.m. a 2 am, y ahí encajé yo. A comparación del karaoke, el trabajo en el sushi bar era tranquilo y pausado, el horario me daba tiempo para hacer mis cosas por el día y estar en mi puesto de trabajo por las noches, y lo más importante, ya no tenía que amanecerme. Al mes de inaugurado el restaurante, bajaron el horario de cierre solo hasta las 12 am por falta de público, a nadie se le ocurría comer sushi a las 2 am, así que yo no tuve queja alguna, porque me sentaba mucho mejor. Pronto me enteré que necesitaban un barman para el restaurante de San Isidro, e inmediatamente acudí a la administradora y le hablé de mi amigo Omar. Le di buenas referencias de él y ella me dijo que trajera su currículo para que lo entreviste al día siguiente. Omar pasó la prueba y 2 meses después de haber sido despedidos del karaoke, ya estábamos trabajando cada uno en un local de aquel sushi bar, él en San Isidro y yo en el Polo. Cuando fui a la casa de Omar a darle la noticia, su madre se alegró mucho. Ella era el tipo de mamá que le planchaba las camisas a su querido hijo, le servía el desayuno en la mesa, y luego lo arropaba para que descanse bien. Yo por el contrario no vivía con mi madre y mi padre no paraba en casa, así que no tenía siquiera quien me sirva un vaso de agua cruda. Tuve que valerme por mí mismo desde los 15 años, y siempre ha sido así hasta ahora. Yo había renunciado detrás de Omar por amistad y lealtad, luego le había conseguido un puesto de trabajo en un restaurante de categoría 1, y eso nos hacía sentir bien a los dos. Pero no sería yo quien quede perpetuo en aquel sushi bar, mi historia y mi destino estarían otra vez en manos del azar y de otra mala administradora, quien se encargaría de ponerme zancadillas, sobre todo en un tiempo en que la vida me pondría a prueba como futuro padre. Yo solo tenía 21 años. Era el último año del siglo XX, solo quedaba un mes para que llegara la Navidad y con ella el año nuevo número 2000. Todos estaban con expectativa, algunos lo esperaban con emoción y otros más religiosos lo esperaban con miedo, porque pensaban que vendría el fin del mundo.
Otros que se creían más científicos, predecían que habría un reseteo de información en las computadoras de todo el mundo, y todo el sistema se volvería un caos. A mí, la verdad, me daba igual. No creía en ninguna de las dos teorías, yo estaba más concentrado en mi trabajo y con la idea de comprarme una motocicleta para no tener que viajar parado en los buses hasta llegar a mi puesto de trabajo. Los itamaes, que es como les llaman a los chefs de comida japonesa, se encargaban de hacer los makis, enrollados de arroz, los sushis, bolita de arroz con pescado, y sashimis, filete de pescado crudo. En la barra se sentaban los comensales a los que les gustaba ver cómo fileteaban los pescados, sobre todo el atún y el salmón que eran los más pedidos. Los itamaes, en su mayoría eran Nikkei o descendientes japoneses de tercera generación, había también algunos infiltrados de apellido chino o coreano, pero eso no importaba mientras tengan los ojos rasgados. Ninguno había estudiado la carrera de cocina japonesa, porque en aquel tiempo no se enseñaba en las escuelas o universidades. Todos lo aprendían de algún maestro mayor. Empezaban siendo ayudantes, haciendo el shari, arroz, para luego irse especializando y llegar a ser el jefe de barra de sushis. Todos o la gran mayoría tenían estudios truncos o habían abandonado lo que hacían antes, y por recomendación de algún familiar o amigo ponja, habían ingresado al mundo de la comida japonesa. Uno de estos itamaes era un neurótico e histérico Nikkei que estaba encargado de la barra de sushis. Había abandonado la carrera de administración y como la mayoría de peruanos descendientes de japoneses emigrantes, había viajado al Japón para trabajar y hacer algo de dinero. En Japón había sido ayudante en restaurantes y había aprendido la técnica armar sushis. Al volver al Perú, había trabajado en otro restaurante japonés para luego ingresar un mes antes que yo, al mencionado restaurante japonés de la avenida El Polo. El itamae histérico, era una persona ventajosa, mala y sin escrúpulos. Le gustaba gritar a todo el mundo, era traicionero y le gustaba imponer su ley a la fuerza. A las pocas semanas ya había hablado mal de sus compañeros itamaes peruanos y los había hecho votar por el dueño, a quien convencía con sus mentiras y cizañas. Era su soplón de primera, y como comprenderán, no pasó mucho tiempo para que se adueñara del puesto de administración y tener el control total del restaurante. Conmigo al principio era buena gente pero de una forma falsa, no pasaron más de 2 semanas para que hiciera de las suyas y empezaran los malos tratos. Le gustaba entrar a la oficina del dueño, que quedaba en el edificio del frente, y revisar todo. Le gustaba el poder, sobre todo el poder sobre las personas. Le encantaba tratarlas mal, muy mal, como si sintiera que los ponjas tenían el derecho de tratar a los peruanos como a sus esclavos. Pero cuando venían los clientes, el tipo era un reverendo salamero. Como le gustaba el poder y el dinero, le gustaba bajar puntos, descuentos, a sus compañeros, a diestra y siniestra. Esos puntos que él les bajaba, iban para su bolsillo, como un incentivo por ser un soplón con título. La primera vez que me trató mal, fue cuando me llamó la atención y yo le respondí, eso le molestó más. A este tipo de sujeto le molestaba que uno sea rebelde, más que la falta en sí. Así que mi táctica a partir de ese momento fue ignorarlo, y hacerme desentendido. Iba y cumplía con mi trabajo, pero no conversaba mucho con él, solo hablábamos cuando él se acercaba a intercambiar unas cuantas palabras conmigo porque no había otra cosa que hacer. Renegaba por todo y se llenaba de ira hasta poner la cara roja, le gustaba gritar señalándote con el cuchillo y sus llamadas de atención eran más como una amenaza de muerte. Pero más que a mí, este tipo odiaba mucho más a los cocineros de comida caliente, sí, esos que siempre están encerrados dentro de la cocina. La mayoría de estos cocineros eran de origen andino, y era a ellos a quienes él odiaba más, por puro racismo o clasismo. Le gustaba gritarles como si fuera su patrón, con eso se creía superior a ellos y se los hacía saber mediante el grito. Un día me enteré que este ponja malnacido, aparte de gritarle a un cocinero, le había tirado 2 patadas. ¿Por qué? Pues porque aparte de amenazante, le gustaba alardear que él practicaba artes marciales y tenía espadas y sables en su casa. Supongo que se sentía en su gloria, porque si una persona es así, abusiva y racista, amenazante e insolente, no hay nada mejor que tener un puesto de jefe de personal, que en Perú significa también ser jefe de la vida y el tiempo de sus trabajadores.
Aquel puesto era el mejor lugar para que él pueda dar rienda suelta a sus más bajos resentimientos, frustraciones y maldades. Sabía que tenía la sartén por el mango, que podía hacer de ti lo que quisiera, que tenía el control de tu vida a través del maldito trabajo, y que si te quejabas, el dueño le creería más a él que a ti. Y como el dueño casi siempre estaba de viaje, el dueño se sentía él. Toda esta situación yo la iba observando y absorbiendo, pero no podía decir nada. A la hora de salida se formaban dos bandos, los ponjas hombres y mujeres, y los cholos, los marginados de la cocina, los encerrados con el calor del fuego de la estufa, los que no tenían permiso de sacar la cara porque daban mal aspecto al restaurante. Porque en los restaurantes japoneses de Lima, no existe el chef en la cocina caliente. Los chefs, es decir, los dictadores de la cocina fría y caliente, eran los itamaes. En Lima y en todo el Perú, todos los que habían estudiado cocina se creían chefs, pero no eran tal cosa. Solo eran cocineros. Lo que estos cocineros no sabían, es que para poder llamarse chef, se tiene que sacar el título en Francia, solo así podrías ser reconocido como tal, de lo contrario solo eras un cocinero con altas expectativas. Yo, que tenía el puesto de barman, bartender, cantinero o como quieran llamarlo, no pertenecía a ninguno de los dos bandos, itamaes y cocineros, y por eso me mantenía al margen. Algunas veces salía a bailar con los ponjas y otras veces salía con los de la cocina, no a bailar ni a tomar con ellos, pero sí a conversar mientras caminábamos el largo trayecto hasta llegar al paradero, que quedaba como a 10 cuadras más abajo. Era con ellos, los cocineros de provincia, con quien me sentía más a gusto, compartía sus alegrías y sus pesares, así como sus sueños y esperanzas. Me contaban sus secretos y cómo tenían que soportar los malos tratos del imbécil del jefe, porque no tenían otra opción, porque tenían que mantener a sus familias o a sus hermanos menores. Aparte de eso, no había temas más elevados de conversación con ellos. Cuando salía con los ponjas, alguno de ellos me decía, ¿por qué te gusta andar con los cholos de la cocina? Y cuando salía con los de la cocina, ellos me decían, ¿por qué sales con los ponjas si nos tratan mal otras veces? Sospechaban que yo podría ser un informador, porque antes de contarme un secreto, me hacían jurar que no se lo contaría a los ponjas. Secretos tan sanos como haber faltado o haber llegado tarde, o haberse frito a escondidas un trozo de chuleta. Cosas que ahora no tienen importancia, pero que en ese momento valían como para ganarte un despido sin derecho a nada, o ganarte una gritada con cuchillo en mano, por parte del samurái fugitivo. Por otra parte, la administradora era una mujer de poco carácter, nerviosa y poco inteligente. Se dejaba dominar por el neurótico Itamae, pero cuando se le antojaba sabía sacar la pendejada que llevaba adentro, como joder a alguna azafata y hacerle la vida imposible, eso lo hacía con deleite y vocación. Le hacía la vida imposible sobre todo a una azafata en especial, porque era más guapa y más hábil que ella o por puro gusto. Esta administradora tenía unos 40 años, pero su rostro aparentaba más edad. Era blanca y flaca pero con rasgos de marchitez, era también madre soltera y tenía un amante mucho menor que ella, al que mantenía como a un hijo más. Su vida era un infierno, y como pueden adivinar, se descargaba con la pobre azafata, a la cual había elegido para atormentarla. No es un secreto que en los trabajos, los administradores, sobre todo mujeres, si se la ensañan con un empleado, no paran de molestarlo o molestarla hasta que se harte y se vaya. El amante o novio clandestino de la administradora, solía aparecerse en cualquier momento para llevársela a pasear, pero en realidad venía para llevarla a las tiendas del centro comercial y comprarse pantalones, zapatos y camisas, todo pagado con la tarjeta de ella obviamente. Un tiempo después se compraron un automóvil y el joven oportunista se ofreció a llevar los deliveries del restaurante, con tal de pasear en su nuevo auto. Los pedidos nunca llegaban o llegaban retrasados, porque él nunca encontraba las direcciones. No pasó mucho tiempo para que los clientes comenzaran a quejarse. A las pocas semanas chocó el auto y dejó el trabajo de delivery, después de eso no se apareció más por el restaurante. Finalmente pude comprarme una motito, de segunda, con los pequeños ahorros que había juntado. La motito era pequeña y escuálida, pero automática. Nunca me gustó su aspecto, pero igual como pasa con las historias de amor, me acostumbré y luego me encariñé con la fea motito.
Empecé a llevar los deliveries en mi motito en mis ratos libres. La sensación de libertad que te da una moto es la misma en cualquier modelo o tamaño, siempre y cuando no te falle. Salía del centro comercial y subía el cerro que divide Surco con La Molina. Al llegar a la parte más empinada del cerro, el pequeño motor empezaba a sufrir, pero igual pasaba la valla. Al llegar a la cima, me estacionaba a un lado de la autopista y observaba por unos segundos las luces de la ciudad, absorbiendo por unos segundos la frescura de la noche, entre un cielo alumbrado de estrellas y un suelo alumbrado de postes eléctricos. En aquella cima me quedaba por un momento deleitando mi vista, para luego bajar a toda velocidad colina abajo, hasta desembocar en la avenida Raúl Ferrero de La Molina. En la parrilla de la motito, llevaba amarrados los descartables especiales para Susis y continuaba mi travesía hasta dar con la dirección. Algunas casas estaban en plena avenida y otras estaban escondidas entre grandes jardines. Aquellas casas eran prácticamente verdaderas mansiones, con guardias de seguridad y rejas automáticas. Cuando por fin llegabas a la puerta, te hacían entrar hasta la sala o el salón de espera, entregabas el pedido y te pagaban, y a veces te daban una buena propina. Luego salías por calles y casas de gente de dinero, verdaderos palacios con vista a piscinas y jardines, que eran como parques pequeños. Aquella gente a veces era amable y otras veces solo te ignoraba hasta cuando te daban la propina, pero lo mejor venía cuando subía nuevamente a mi destartalada motito, sentía la adrenalina de volver a cruzar La Molina a toda velocidad, tomar vuelo para poder subir el cerro y volverlo a bajar, no sin antes detenerme nuevamente en su cima, en el límite de las dos urbes más ricas de Lima, alumbradas por la débil luz de mi faro, que al igual que mis ojos, no conocían de límites ni clases sociales, porque habían sido hechos para traspasarlos. En aquel sushi bar conocí artistas y figuras de la televisión que iban a comer o a cenar. Una noche de pronto entró el cantante argentino Diego Torres, de la mano de su entonces novia, la actriz colombiana Angie Cepeda. Ambos se sentaron en la barra, pidieron una tabla de mixta de sushis, sashimis y makis, ella pidió de tomar un jugo de fresa y él un whisky. Recuerdo que preparé el jugo y al probarlo estaba demasiado dulce, igual se lo serví. El samurái salamero los estaba atendiendo, y se acercó a preguntarme qué pasaba, yo le dije que el jugo estaba muy dulce, pero la copa ya estaba en las manos de Angie Cepeda. Ella lo probó y todos nos quedamos en suspenso por unos segundos a ver qué diría. Está rico. Pero échale un poquitico más de azúcar, dijo ella con su acento colombiano. Nosotros solo atinamos a sonreír, e inmediatamente vertí el jugo en la licuadora y le agregué más azúcar y se lo volví a servir. Al probarlo, ella puso cara de niña con un dulce en las manos. Gracias, me dijo, con su mirada coqueta de actriz. Él se veía más serio, comieron y bebieron tranquilamente, conversando y haciéndose cariñitos. Al terminar, y antes de irse, la costumbre del restaurante era que los famosos firmaran las tablas de sushi para exhibirlas. Les dieron un plumón negro indeleble y firmaron en la tabla de madera pulida. Para nuestro sushi bar preferido. Angie Cepeda y Diego Torres, todo muy rico. Y dulce. En otra ocasión se apareció Guillermo Dávila tomado de la mano con la actriz peruana Denise Divos, ellos eran pareja en aquel momento. Él era el cantante y actor ya consagrado de los años 80, pero ya eran los años 2000. Ella lo había llevado al restaurante a probar sushi, pero no se sentaron cerca de mí, por lo que no pude observar sus manías. Al salir, se despidieron tomados de la mano y él dijo, gracias y felices fiestas navideñas. Era diciembre y como es costumbre, todos se ponían bondadosos. En otra ocasión, a la hora del almuerzo, llegó una rubia que pidió una mesa para dos, dijo que su esposo vendría pronto, minutos después apareció el esposo. Era nada más y nada menos que Jaime Bailey. Alto, flaco y con su típico terno negro y peinado inglés con flequillo en la frente. No se sentaron en la barra, estuvieron en una mesa al frente mío, era la hora del almuerzo y de beber pidió lo mismo que ella, limonada. Era una costumbre que, el que venía después, al ser preguntado qué deseaba para beber, siempre dijera lo mismo que ella. Estuvieron conversando tranquilos, él puso su laptop encima de la mesa, mostrándole unas figuras que ella examinaba con atención, al terminar se levantaron y a él le pidieron que firme la tablita.
Yo aproveché también en pedirle un autógrafo, muy raro en mí. Después que firmara la tablita de Susi, le di a Jaime un papel y le pedí si me lo podía firmar. Él me preguntó que a qué nombre quería dirigido el autógrafo. Yo le di el nombre de la futura madre de mi hijo. Para Miriam, con mucho cariño, Jaime Bailey. En otra ocasión, al mediodía de un domingo, con el restaurante todavía vacío, porque los domingos la gente solía venir a almorzar tarde, apareció un señor bajito con lentes y cara seria, se sentó al frente mío en la barra. Era nada más y nada menos que César Hildebrandt, con cara de pocos amigos y rasgos de haberse levantado recién de la cama. El samurái salamero no estaba presente, en su reemplazo estaba un Itamae gordo, que siempre paraba metido en la cocina, jugando cartas con los cocineros o afanando alguna azafata. Yo me encontraba solo en la barra, y mandé a llamar al gordo, pero este no salía. Para hacer tiempo, le ofrecí a Hildebrandt algo de beber, me pidió una Coca-Cola Light con una rodaja de limón, así lo hice, pero no entablé conversación con él porque se veía con cara de pocos amigos, parecía que había tenido una mala noche. El gordo no aparecía, por lo que tuve que ir a buscarlo hasta la cocina y lo vi jugando a las cartas con los cocineros. Hay un cliente esperando en la barra. Le dije. Que espere nomás. Me respondió el gordo. Es César Hildebrandt. Le dije. ¿Y a mí qué me importa que sea César Hildebrandt? Me respondió el gordo insolente. Volví a salir y Hildebrandt me miró con cara de hambre y de furia. Me preguntó qué pasaba, yo le dije que ya saldría en un momento el Itamae. Cuando el gordo por fin salió, tenía la frente sudosa y empezó a enrollar los susis con las manos con las que se secaba el sudor de la frente. Hildebrandt lo miraba con cara de asco, el gordo le ponía en la barra las bolitas de arroz con las manos, como es costumbre, pero Hildebrandt probó una y dijo, esto está incomible. Retírelo por favor. Miró la carta y pidió comida caliente, una sopa miso-siro a base de soya, felizmente se lo trajeron rápido y empezó a tomarla con apuro, pero el segundo plato caliente se demoró una eternidad. Mientras esperaba, la barra se quedó sola otra vez, porque el gordo entró a la cocina a renegar. El único que estaba en la barra éramos Hildebrandt y yo, sin decirnos ni una palabra. Le ofrecí un folleto de curiosidades que teníamos en la barra para que se distraiga, pero lo rechazó, solo se quedó en silencio y yo también. Yo no podía hacer nada más que observar. El gordo salió nuevamente y le ofreció rueditas de arroz, maquis, mientras se demoraba el segundo plato caliente, pero Hildebrandt ya estaba harto y lo rechazó, canceló el pedido y pidió la cuenta. El gordo le dijo que no se le cobraría, como era la costumbre. Cuando un cliente se quejaba y tenía razón, no se le cobraba la cuenta, por supuesto que el monto se le descontaba después al causante del hecho, en este caso al cocinero. Por fin vino la azafata, una chinita agraciada y de voz dulce, quien le dijo a Hildebrandt que no se le cobraría la cuenta. Él se puso como gatito, le gustaba ponerse como gatito y ronronear con las chicas, pero a los hombres nos miraba con seriedad. El gordo le repitió que no se le cobraría, pero él le respondió entonando un poco la voz que de ninguna manera, que él siempre pagaba sus cuentas. Así lo hicieron y le trajeron la cuenta, la azafata le sirvió más té verde japonés y él se puso meloso de nuevo, dejó la mitad de lo que había pedido y pagó la cuenta, luego de eso se retiró más serio de lo que había llegado. No lo volví a ver, hasta unas semanas después. Esta vez vino de noche, se sentó en la barra y lo atendió el samurái salamero, quien ya se había enterado de lo sucedido. Lo atendió rápido, le ofreció de todo. Sushis, sashimis, makis y té verde. También le ofreció sake, licor de arroz japonés, pero él prefirió una Coca-Cola Light. También le obsequió lo que nosotros llamamos yapa. Al terminar, le preguntó si estaba conforme, Hildebrandt dijo que estaba satisfecho. El samurái salamero le empezó a hacer la patería, le preguntó si lo habían atendido mal la vez anterior en que vino. Hildebrandt le respondió con sarcasmo preguntando si aquella vez habían secuestrado al cocinero. Ja ja ja, respondió el samurái con risa falsa, pero Hildebrandt no se rió porque ponía más atención en la azafata. El samurái se percató de ello y ya no le hizo más preguntas. Al final consiguió una buena propina y un cliente satisfecho. Hildebrandt terminó, agradeció a todos y se fue coqueteando con la azafata chinita, quien lo acompañó hasta la puerta. Nunca más lo volví a ver.
Al restaurante también llegaban a comer, políticos, magnates, arquitectos reconocidos, la crema innata de la sociedad limeña, pero solo les ponía atención cuando eran gente interesante para mí. Yo solo me limitaba a observar, porque el samurái salamero acaparaba toda conversación posible, sobre todo se los ganaba dándoles yapa y así ganarse la propina también, pero no permitía que otro más lo haga. Algunas veces cuando él no venía porque era su día de descanso, yo aprovechaba en conversar con los clientes, pero cuando él estaba presente, automáticamente me ponía en modo suspendido, es decir, me metía dentro de mí mismo a fantasear o a pensar cualquier cosa con tal de salirme de la realidad de estar parado todos los días, en un metro cuadrado de una barra de sushi. Porque las barras de sushi en los restaurantes japoneses son todas iguales, dan bastante espacio a los itamaes, y en un rincón estrecho, anexan al barman con su licuadora, en un pequeño espacio donde él, básicamente tiene que hacer maravillas para poder abastecer de bebidas a los exquisitos comensales. Por la noche, al final de la batalla y terminada la jornada, el primero que se retiraba era el itamae, el cual decía al cliente: bueno, yo ya me estoy retirando, pero si desean pedir algo más de beber, acá se queda mi compañero el barman para atenderlos. Esa era la clave para que los itamaes se vayan temprano a casa y los barmans se queden atendiendo hasta más tarde. Luego de haberse ido todos los clientes, había que lavar todas las copas, los vasos y los utensilios, dejar todo limpio y ordenado para el día siguiente. Luego entrar y cambiarse el uniforme húmedo, y salir a hacer el recorrido a pie hasta el oscuro paradero, donde se esperaba, parado, media hora más hasta que llegara el micro, repleto de trabajadores como tú. Haciendo un esfuerzo entrabas a colgarte del tubo del pasamanos para ganar un espacio. A esas horas no hay reglas ni faltas de tránsito, son las horas pasadas de la medianoche, donde todos los choferes y cobradores son piratas, cobran el doble del pasaje por ser de madrugada y al pasajero que reclame mucho, lo bajan a empujones y lo botan en cualquier esquina, sin que nadie reclame por ellos. A esas horas puede que hagas todo el viaje parado, o si tienes suerte y ganas un asiento, lo compartirás con un pasajero dormitando o con un borracho hablador. Tienes que aguantar el sueño porque si te duermes estarás perdido, te pueden arranchar lo que lleves en tus manos, porque a estos choferes y cobradores, les gusta viajar con la puerta abierta y quedarse estacionados en los paraderos más peligrosos. Mientras viajas, vas viendo las calles vacías y los negocios ya cerrados. La ciudad duerme, todo está muerto, tienes ganas de salir a bailar y botar todo el estrés del trabajo, pero a la vez sientes todo el cuerpo cansado, sobre todo los brazos y las piernas. Por las ventanas de la combi, ves pasar autos deportivos o camionetas de lujo. Son los hijos de los ricos que la pasan bien. Ellos han consumido toda la bebida y la comida que tú y todos los barmans de Lima les han preparado y servido, ellos son los que se divierten todas las noches de fin de semana, mientras tú eres el esclavo que terminó su jornada y tiene que hacer un largo viaje hasta llegar a casa. Entras a tu cuarto y caes en tu cama como un bloque de concreto, estás tan cansado que solo quieres dormir, pero no tienes sueño y mientras más tratas de dormir menos sueño tienes, así que solo te queda ver la televisión y poner cualquier película que estén pasando en ese momento. Justo están pasando la escena de un casino en Las Vegas, donde los barmans parecen príncipes en sus barras y los casinos parecen palacios, las azafatas parecen muñecas y el público es elegante y amable y todos parecen pasarla bien. Se nota que todos tienen un buen sueldo y reciben buenas propinas y todo el ambiente parece brillar. Por un momento te metes en la película, luego mentalmente lo vas comparando con tu puesto de barman tercermundista y lo mal pagados que están en este país, lo mal que a veces tratan los comensales a los mozos, lo feo que es el ambiente laboral, los descuentos, los malos tratos de tus jefes, y finalmente, el tiro de gracia que te dará tu empleador cuando no te pague la liquidación por tiempo de servicio. Todo eso lo absorberás y lo guardarás en tu mente, luego poco a poco te irás quedando dormido, con tus sueños y esperanzas en otro mundo. Es preferible no soñar, porque se gasta más energías, lo mejor es quedarse inconsciente y descansar profundamente, porque mañana habrá que repetir todo el circo otra vez. Sé que se preguntarán ¿y dónde quedó mi motito? Bueno, la moto no era nueva, y como comprenderán, un motor de segunda a veces funciona bien y otras veces no.
Cuando la moto no daba problemas, eran las veces en que regresaba contento y rápido a casa. Me metía en la autopista y me enrumbaba hacia el sur, donde quedaba mi hogar y mi barrio. Hacía el trayecto directo y llegaba en media hora. En aquellos años la autopista panamericana, después de la medianoche, era una larga vía desierta y libre, con algún camión que pasaba de vez en cuando. Tenía todo el camino para manejar tranquilo y sin ningún contratiempo. Salía del restaurante por el sótano del centro comercial, donde funcionaba el estacionamiento. Ahí, en un rincón, estaba mi motito. Arrancaba el motor con la típica patada y subía la rampa, y en unos segundos ya estaba arriba, cruzando la avenida El Polo, cruzaba por debajo del puente Primavera y subía a la vía panamericana. Realmente disfrutaba el recorrido. Todo era más rápido y sobre todo más tranquilo durante el trayecto. Llegaba a mi casa e ingresaba al patio con la moto prendida, mi padre se levantaba por el ruido del motor y miraba desde arriba, la sensación era agradable. Algunos días me iba a la casa de Miriam, ella estaba gestando pero todavía no vivíamos juntos, así que sus padres me dejaban quedarme a dormir algunas noches en su casa, y todo marchaba bien. Pero también había días malos en que la moto no prendía o se apagaba a la mitad del camino a mitad de la noche. Insistía, pateaba la palanca de arranque una y otra vez pero nada, nada y nada, hasta que me daba por vencido de cansancio y tenía que parar un taxi station wagon para que pueda entrar la moto engreída y pueda llevarla como embarazada hasta mi casa. Un tiempo después, me mudé a vivir a la casa de Miriam definitivamente, el recorrido que hacía con la moto ya no era hacia el sur sino hacia el norte, pero la distancia era menor y llegaba en menos tiempo, entonces la moto empezó a tener complicaciones cada vez más seguidas, por lo que tenía que transportarla en taxi a cada momento, lo cual me hacía gastar cada vez más dinero y tiempo. Llegó un momento en que la moto no prendió más y tuve que dejarla en casa. Volví a ser un transeúnte y volví a caminar el largo trayecto del trabajo hasta el paradero, abordando nuevamente las feas combis de madrugada, viajando incómodo hasta llegar a mi destino. Ahora el paradero ya no quedaba en la esquina de mi casa como antes, sino, a 10 cuadras de la casa de Miriam, y a esas horas no había mototaxis que hicieran el transbordo, así que la cosa se puso más dura y peligrosa. Después de bajar, tenía que caminar por calles solitarias, a altas horas de la noche, con el frío y la lluvia en la cara. Bordeaba la pared de un gran parque zonal y volteaba para subir nuevamente y llegar a la puerta de la casa. Felizmente nunca me robaron ni me pasó nada malo, eran otros tiempos y yo siempre caminaba alerta. Al llegar a esas horas, tenía que tocar la puerta, era algo incómodo para mí, ya que estaba acostumbrado desde chico a cargar mis llaves y abrir la puerta de la casa de mi padre. Ahora era otra casa, lejos de la mía, era como tener que tocar las puertas del cielo una y otra vez, toc toc toc, esperando que abriera San Pedro. Felizmente el señor de la casa siempre me trató bien. Me abría la puerta cordialmente y con su voz gastada de hombre mayor, me decía: «Ya encontrarás otro trabajo mejor». Yo solo sonreía, no podía decirle que estaba condenado a tener ese horario porque había escogido el duro oficio de ser barman en el Perú. Le daba las buenas noches y seguía mi camino hasta encontrarme con las escaleras, detrás mío escuchaba como el señor aseguraba la puerta. Subía los pasos de la escalera hasta toparme con la puerta y perderme en la oscuridad de la habitación, donde unos brazos me esperaban para abrazarme y darme calor toda la noche. Pasaron los meses en aquel sushi bar, el verano se fue y empezó la etapa en que el cielo de Lima se pone de un color gris, la cosa marchaba sin novedad. En la parte de abajo de aquel restaurante, en un pequeño sótano, quedaba el almacén de los licores y los insumos de la cocina. Un día la administradora hizo su inventario y vino a decirme que las botellas no cuadraban. «Alex, mi inventario no cuadra». «¿Qué quiere decir con eso?», dije yo. «Que las botellas no cuadran, mi inventario no cuadra», dijo ella. «¿Que su inventario no cuadra y faltan botellas?». «Pero usted es la única que tiene la llave del almacén y cuando no está, el cajero es el que maneja las llaves, y cada vez que yo saco alguna botella, él baja conmigo y me hace firmar una hoja donde verifica las entradas y salidas de licores», dije yo ofuscado. «Pero igual me faltan botellas y te voy a descontar porque tú eres el responsable del bar», dijo ella con voz nerviosa.
Sí, yo soy responsable del bar, pero no del almacén, yo no manejo las llaves, y ahí también entran los de cocina y los Itamaes a sacar sus insumos. No sé, Alex. Lo siento, pero se te descontará. Dijo ella como sentencia final. A fin de mes el descuento fue de 300 soles, descontado solo a mí. Así era como cuadraba las cuentas esta administradora, así era como trabajaban la mayoría de administradores en los restaurantes de Lima. Lo que no les cuadraba, se lo descontaban al trabajador y así creían arreglar el problema. Lo que no les gustaba, lo barrían debajo de la alfombra. Así se autodenominaban administradores. La mayoría de ellos quería que todo cuadre exacto y buscaban siempre un responsable a quien acusar, con tal de mostrar los números en azul para el dueño y aparentar que todo iba bien. Pero la ligereza y la falta de ética no terminaron ahí. ¿Se acuerdan del mantenido novio al que esta mujer le compró un carro meses antes? Pues este tipo tenía un amigo que recién había venido de Venezuela y buscaba trabajo en el Perú, y no tuvo mejor idea que ofrecerle trabajo en el restaurante, nada más y nada menos que en el puesto de barman. La administradora que le concedía todos sus deseos, por amor o por temor a que la dejaran sola, le cumplió un último capricho a su novio, el de meter a su amigo en mi puesto y cortar mi cabeza, como fue cortada la cabeza de Juan el Bautista y entregada después a Salomé. Al principio pensé que el venezolano estaría en el horario de la mañana y yo en el horario de la noche o viceversa, pero luego me enteré que al que sacrificarían sería a mí. Esta mujer, administradora y sin escrúpulos, tenía planeado sacarme y hacer entrar, a diestra y siniestra al venezolano, por pedido de su amorcito, para que no la dejara por otra más joven. Ella ya lo había planeado todo a mis espaldas. Le había dicho al dueño que yo había presentado mi carta de renuncia, el dueño le respondió que ella se encargase de todo, pero que se asegurase que no quedase sola la barra, ella le respondió que no se preocupara, que ya tenía un reemplazo y que era más hábil y responsable que yo, que ella siempre preveía esas cosas cuando alguien renunciaba, que viaje tranquilo, que la empresa marcharía bien en sus manos. Con esas palabras, el dueño partió seguro, porque si algo tienen estas personas sin escrúpulos, es que pueden mentir al mismo papa con tal de salirse con la suya. Cuando yo me enteré, ya era demasiado tarde, ella ya había dicho a todos que yo había renunciado. Los Itamaes que rotaban de San Isidro al El Polo, me preguntaban: ¿por qué has renunciado? ¿Vas a tener un hijo? ¿Cómo vas a renunciar así? Por las puras te vas. Algo que me dejó estupefacto, fue la frialdad con la que esta mujer hacía sus movimientos maquiavélicos. Yo negué que hubiera renunciado, es más, recién me daba por enterando por boca de ellos. Cuando quise hablar con el dueño y contarle la verdad, este ya estaba de viaje, así que me encontraba solo contra la pared. No me quedó alternativa y subí a la oficina a hablar con ella. Le dije que iba a tener un hijo, que cómo era posible que me sacara de esa forma. Ella empezó con la palabrería con el afán de limpiarse, fue ahí donde exploté y empecé a alzar la voz, pero fue en vano, ya estaba lista mi sentencia. Era un sábado por la noche cuando me enteré por otras bocas que me sacarían del trabajo. Yo no podía creerlo, me estaban agarrando a traición, me estaban echando sin haber cometido alguna falta. Solo por hacer cumplir el capricho de un mantenido hacia su pareja. Pero ahí no acababa la cosa, en los días siguientes metieron a la barra al venezolano para que yo le enseñara los trucos y cócteles del bar, sobre todo los cócteles peruanos, que él no conocía. Nos metieron a los dos en el pequeño espacio de 1 metro cuadrado, por orden la bruja maquiavélica. Tenía que tragarme el orgullo y asegurarme de que el nuevo barman aprendiera los tragos peruanos. Ese sábado bebí por tristeza y frustración, el mundo se me venía encima, justo ahora que sería padre por primera vez. Bebí y me fui solo hasta el paradero, hice todo el trayecto con el alma en el suelo y llegué totalmente desmoralizado a casa. Le conté todo a Miriam, pero ella no entendía y me decía que no me ponga así, que seguro había una equivocación y que pronto encontraría un trabajo mejor. Yo estaba casi al borde de la locura, sabía que los trabajos no venían al día siguiente, que pasarían meses de angustia antes de encontrar uno, y así fue.
Me eché en la cama y no pude dormir, presentía mi futuro, sentía que tenía que estar alerta y ahorrar hasta la última moneda que me quedaba en el bolsillo, no podía darme el lujo de malgastar lo poco que tenía porque vendrían días difíciles, y en 3 meses llegaría un bebé con un pan bajo el brazo, y yo lo esperaría sin trabajo para poder comprar ese pan. Las últimas semanas del mes de julio, tuve que seguir asistiendo al trabajo para poder recibir la gratificación, todo lo que se podía recaudar ayudaría. Es por eso que aguanté la humillación y compartí los trucos del bar y mi espacio con el nuevo barman. Una parte de mí quería largarse de ahí y la otra parte me decía, aguanta, ten paciencia, recibe tu gratificación, no la pierdas, luego de eso podrás irte tranquilo, piensa en que pronto tendrás un hijo, piensa. Piensa. Con el nuevo barman no tuve problemas, yo no tenía nada contra él ni él algo contra mí. Los dos éramos simples fichas de ajedrez, las cuales eran movidas por la mano manipuladora de la administradora. A los pocos días nos volvimos algo así como amigos, él me confesó que no sabía nada de lo que estaba pasando conmigo, que a él le habían ofrecido el trabajo pero no le habían dicho que me sacarían a mí. No sé por qué, pero le creí. Se veía una persona tranquila y sincera, tal vez porque no lo conocía demasiado. Así que, eché mis penas para atrás y empecé a enseñarle los cócteles peruanos y tuvimos empatía. El último fin de semana, el Itamae gordo nos llevó a una fiesta en la casa de su enamorada en Barrios Altos. Yo nunca había estado por esos sitios, solo había escuchado que tenía zonas peligrosas. Fuimos a la fiesta, el gordo, el venezolano, yo, y unos cuantos más de cocina. No fue ningún ponja, así que estuvo bien para mí. Yo que casi nunca salía con la gente del gordo, esa noche decidí ir como despedida, quería botar todo el estrés y la preocupación acumulada, y vaya que había tenido muchas emociones encontradas en los últimos días. Bajamos del taxi, a las puertas de un callejón de Barrios Altos, el callejón terminaba en un patio donde había sillas y vendían cerveza. Allí estaban reunidos amigos y familiares. Al parecer era una actividad, una pollada, con cerveza y música tropical. Yo que no soy muy aficionado a estas fiestas polladas, esa noche me dejé llevar, tomé la cerveza helada, me puse alegre por el alcohol y por la frescura del baile y el ritmo de la música. Cada cierto momento tenía que ir a mear, cruzando otro callejón hasta llegar al baño. Veía caras amistosas y caras siniestras, pero nadie se metía conmigo, porque el gordo les había advertido que era su invitado y que no chocaran conmigo ni con nadie del grupo. Al parecer al gordo lo respetaban por esa zona. La próxima vez que fui al baño, encontré al gordo y a 2 personas más, aspirando un polvo blanco por la nariz. Al entrar yo inesperadamente, me miraron y se rieron. El gordo me preguntó si quería un poco, me dijo que me pondría mejor, así lo hice y aspiré por la nariz. De inmediato empecé a sentir que me ponía más fresco, como cuando uno respira al tener un caramelo mentolado en la boca. Le pedí más, pero el gordo me dijo que eso era suficiente, porque si no mi nariz podría sangrar. No volví a pedírselo, estuve bailando y conversando con la gente, me sentía fresco pero me empecé a cuidar con la bebida, no quería quedar inconsciente en un lugar extraño. El que sí la pasó mal fue el venezolano, había bebido demasiado. Cuando ya estábamos de regreso en el taxi, íbamos dando vueltas como un carrusel o eso nos parecía a nosotros. Los demás compañeros se iban bajando en el camino, luego me dejaron a mí. Llegamos a la casa de Miriam y el venezolano bajó para vomitar en la vereda. La bulla hizo despertar a Miriam, saliendo a preguntar qué pasaba. Nada. Le dije. Es el barman venezolano, hemos estado tomando un poco y le ha caído mal. Ella no dijo nada, solo miraba seria, parada en el umbral de la puerta. El gordo bajó del taxi, saludó con la mano a Miriam y volvió a subir con el venezolano en hombros. Recuerdo verlos despidiéndose de mí y de nuestra amistad pasajera por la ventana trasera del taxi, en sus rostros se dibujaba una sonrisa de embriaguez y gratitud. Nunca más los volví a ver en mi vida.